En medio del peor escándalo de corrupción que salta a la vista durante el gobierno Gustavo Petro, de acuerdo a las denuncias de los exfuncionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, en las que hablan de más de 280.000 millones de pesos para comprar las voluntades en el Congreso, para que los congresistas aprobaran las reformas a Gustavo Petro. Y cuando hablan de que un alto funcionario del gobierno se quedó con más o menos 200.000 millones, justo en ese ambiente enrarecido, en el que no hay confianza, en el que muchos congresistas, en caso de ser ciertas estas denuncias, se habrían prestado, se habrían vendido, habrían entregado su conciencia a cambio de plata para pasar las propuestas del presidente Petro, justo en este momento salta a la luz la propuesta del petrismo de buscar la reforma en la Constitución de Colombia para activar nuevamente el mecanismo de la reelección, para que el presidente Gustavo Petro pueda ser reelegido. Explica a la senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las más fieles al presidente Gustavo Petro, los motivos por los cuales, según ella, desde el petrismo se está promoviendo que se cambie la Constitución con cualquier mecanismo, no especifica cuál, para poder nuevamente reactivar la reelección en Colombia y que Petro pueda seguir gobernando más allá del periodo por el que fue elegido. Y sí, yo lo asumo, yo considero que Gustavo Petro debe ser reelegido. Da sus motivos. Uno, que la gente lo pide. Ella dice que tras la marcha del 1 de mayo, la marcha de los trabajadores en Colombia, la gente pedía que el presidente Petro se quedara. En esta ocasión quise marchar en la ciudad de Bogotá y es allí donde me encuentro a muchos ciudadanos con pancartas, con arengas, pidiendo la reelección del presidente Gustavo Petro. A mí no se me había ocurrido, tengo que decirlo. Pero recordemos, también la gente, justo unos días antes del 1 de mayo, el 19 de abril, salía de la manera masiva, sin precedentes en Colombia, a pedir que Petro se fuera, a pedirle a Petro rectificar sus políticas, a pedirle al presidente Petro que cambiara el rumbo, porque no estaban de acuerdo con su política. Entonces, ¿a qué colombianos piensan atender? ¿A los petristas o a los que tienen críticas a Petro? Obviamente, la respuesta es clara. Dos, porque no han dejado gobernar a Petro. Es la siguiente explicación que da Isabel Cristina Zuleta. Dice que la misma institucionalidad ha sido un obstáculo para que las reformas del presidente Petro, del gobierno Petro, puedan concretarse. Dice que incluso hay sectores de la misma institucionalidad que no aceptan que el presidente Petro es el mandatario de los colombianos. Y dice que esa misma institucionalidad no permite que sigan adelante las reformas que el presidente pretende. Y es allí donde empiezo a conversar con algunos ciudadanos que salen a las marchas y dicen no se le ha permitido gobernar. Este proyecto político no ha empezado, no le han permitido al presidente Gustavo Petro iniciar las propuestas del cambio. Evidentemente hay todo un bloqueo institucional. Pero si es que a todos los presidentes les ha tocado, no ha habido un solo presidente en el que el Congreso no le pare un proyecto de ley, no existe un solo presidente en el que todo lo que propone se lo aprueben, no existe un solo presidente en el que las otras instituciones como la rama jurisdiccional o judicial no le ponga algunos obstáculos a sus pretensiones absolutas. ¿Por qué entonces para el petrismo los balances institucionales significan que no lo dejan gobernar? O sea que no dejarlo gobernar es que las instituciones en Colombia funcionen. Y ahora, con este ambiente de corrupción, pues no se les ocurre sino plantear entonces la posibilidad de reelección como para premiar al que mal ha hecho la tarea. Por eso aquí hay una de dos hipótesis. O efectivamente estaban en el designio de aferrarse al poder, lo que es un gran peligro, o están utilizando esta propuesta de tirarle al país la opinión, a la opinión pública, el debate de la reelección, para matizar, apagar, disminuir el gran escándalo de corrupción. 3. Dicen que el cambio llegó con el presidente Petro, pero llegó para quedarse. Escúchenla ustedes mismos, a la senadora Zuleta. Nosotros creemos que nos hace falta tiempo, pero sobre todo que se entienda que el tiempo del cambio llegó y llegó para quedarse. El Ejecutivo no se puede apropiar de los otros poderes públicos, porque en caso de que lo haga, ya no sería una democracia.
ya no sería un Estado de Derecho, ya sería un autoritarismo. ¿Cuáles serían los tiempos dentro de la democracia, dentro del Estado de Derecho colombiano para lograr modificar el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia y revivir la reelección? Aquí lo explica el constitucionalista Juan Manuel Charri. En menos de año y medio o 2 años sería imposible. Se debe estimar un tiempo de alrededor de 18 meses a 2 años para que se surta el trámite de un referéndum y algo más en el caso del trámite de una asamblea constituyente. ¿A cuál constituyente quiere apelar el presidente Petro? Claro que tiene seguidores, claro que tiene personas que lo acompañan, pero también está claro que la gran mayoría de los colombianos, por lo menos eso dicen las encuestas, no están de acuerdo en la manera como está gobernando, no lo respaldan. Y quedó muy claro en la marcha del 19 de abril, que como decimos sin precedentes, llenó plazas y calles de Colombia. ¿Y quién garantiza en este momento que se puede hablar incluso de cambios en la Constitución, incluso de proyectos de ley, cuando apenas comenzamos los colombianos a conocer las gravísimas denuncias de corrupción y de voluntades para comprar precisamente a las instituciones que no quieren caminarle a la forma en la que Gustavo Petro está manejando el país? Estamos hablando de miles de millones de pesos que pudieron quedar en manos de congresistas que hicieron todo lo posible para que las reformas de Petro pudieran ser aprobadas en el Congreso. De ser cierto, estaríamos ante uno de los peores escándalos de corrupción, incluso en las dimensiones de los escándalos de Odebrecht. Pero falta esperar a que las autoridades investiguen y falta esperar a que se compruebe que lo dicho sea verdad, por supuesto, pero que el escándalo está. Y que el medio en este momento, el ambiente, no está para tener tranquilidad y pensar en cambios constitucionales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el petrismo? ¿Haría esto con los canales constitucionales vigentes o definitivamente estaría dispuesto a saltárselos? Y en caso de lo segundo, ¿esto cómo se llamaría? Le preguntamos al constitucionalista Juan Manuel Charri. Digamos que no hay vías institucionales para que se traduzca esa manifestación en voluntad jurídica. De manera que se trata de un distractor o se trata de un error, porque no habría una vía distinta a las 3 señaladas para reformar la Constitución y las 2 señaladas para la reelección presidencial. No habría más vías y acudir a una distinta sería violar la Constitución, lo que técnicamente es un golpe de Estado. Proponer la reelección de Gustavo Petro justo en este momento, distractor frente a las terribles denuncias de corrupción dentro de su gobierno que hacen sus propios exfuncionarios, o definitivamente una verdadera intención que muchos están desestimando y realmente la tienen. Quieren dejar claro que llegaron al poder, pero para quedarse.